Bueno, entonces, ¿qué dice el problema? Dice un cilindro de aluminio de 10 centímetros de longitud con área transversal 20 centímetros cuadrados. Se usará como espaciador entre dos paredes de acero. A 17.2 grados centígrados, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. Entonces déjame ir haciendo el dibujo. Entonces tenemos el cilindro. Y hay ciertas paredes, ¿no? En las cuales está sujeto. Entonces voy a poner estas paredes aquí. Pues ahí, ¿no? Tenemos como información, nos dan el área transversal, esta área. Cualquier duda me dice. Entonces tenemos esa área que le vamos a llamar A. Sí, esta la vamos a llamar A. Y lo voy a escribir aquí. El área transversal. Tiene una longitud de 10 centímetros. Entonces tenemos esta longitud. Se usará como espaciador entre dos paredes de acero. Tenemos una temperatura inicial. Y después se calienta. Bueno, entonces voy a seguir. A 17.2 grados centígrados, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. Entonces, no sé, esto de apenas es que esta longitud se mantiene constante. Si se calienta a 22.3 grados centígrados, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared? Suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante. Entonces, esta distancia es constante. Eso está aquí, se dice, pero también aquí, ¿no? Nos dicen apenas se desliza entre las paredes. Entonces, esta es una longitud constante. Ajá. Okay. Y lo que pasa es que se calienta. Entonces, el aluminio se calienta, ¿no? La barra, el cilindro, es una barra, ¿no? Cilíndrica, se calienta. Es decir, hay un aumento de temperatura, ¿sí? Que sería, esta lo voy a llamar una T inicial, una T1, y esta 22 grados centígrados, 22.3, una T2. ¿Sí? Esta de aquí y esta de aquí. Que sería T2 menos T1. ¿No? Hay un aumento de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Vamos con las físicas, quizá no lo habían visto, pero vamos, para eso estamos aquí, ¿no? Algo antes de empezar a poner las ecuaciones, aquí hay otra cosa que también bueno, lo que se pide, que es el esfuerzo. Entonces hay que ver qué es el esfuerzo. Entonces pensemos en una barra. Déjenme, ahorita regresamos al problema y vamos a plantearlo de manera general. Entonces tenemos una barra de cierta longitud, ¿no? Y esta barra, pues tiene cierta tensión. Vamos a suponer que hay cierta tensión. Le vamos a poner, lo voy a denotar con una tau, ¿sí? Entonces una tau. Y supongo que esta tau, esta tensión es una fuerza. O sea, esta es una fuerza. Es una tensión que actúa sobre la barra. Actúa en los dos lados de la barra. Es una barra de cierta longitud, está de manera horizontal, y esta tensión actúa en las dos direcciones
y con la misma magnitud digo, en los dos lados de la barra, y actúa en direcciones contrarias, pero con la misma magnitud, para que no se traslade, ¿sí? Entonces, esta tensión lo que está haciendo es que está comprimiendo la barra. Y de hecho, puede actuar esta tensión por compresión o por expansión. O sea, puede actuar en la dirección contraria. Es decir, podemos jalar esta barra también, ¿sí? En los dos sentidos. Lo que va a suceder físicamente a esa barra es que pues se va a estirar o se va a comprimir, ¿sí? O sea, el efecto mecánico va a ser que se comprime o se estira, ¿no? Se estira o se comprime, se expande. Vamos a ponerle se estira. Se estira o se comprime, ¿sí? Debido a esta tensión. Eh, Se expande, vamos a suponer que se estira, ¿sí? Entonces estira una delta L. Entonces aquí tenemos lo que se estira, que es delta L, ¿sí? Debido a que la tensión está actuando en las dos direcciones, ¿sí? Y está estirando la barra. Este es un efecto mecánico, o sea, esto es por propiedades mecánicas, ¿sí? Del material. Entonces esto es un efecto mecánico, lo voy a poner así. Y sabemos que esta delta L, eh, si la tensión es pequeña, o sea, si no estiramos demasiado esta barra, este incremento en la longitud es proporcional a la tensión, ¿sí? Entonces aquí se definen dos cosas. Se define el esfuerzo y la deformación. Y lo que se establece físicamente, eso es una ley experimental, es que el esfuerzo es proporcional a la deformación, que es la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que, si se acuerdan, la ley de Hooke era que la fuerza, o sea, que un resorte, tenemos un resorte de constante K, se puede comprimir o se puede estirar dependiendo de la fuerza con la que pues jalemos al resorte, ¿sí? Y esa deformación, que sería lo que se estira, es proporcional a la fuerza que se aplica, ¿sí? Es decir, F es igual a, le podemos poner un signo, ese signo va o en magnitud solamente lo voy a poner, ¿sí? En magnitud. Y así le ponemos dirección, podemos poner aquí un signo. Aquí lo que me interesa ahorita es ver la magnitud, ¿sí? La fuerza que aplicamos deforma el resorte y es proporcional a qué tanto lo deforma, a la distancia que lo deforma respecto de su longitud original. Le podemos poner así. Menos una L, déjenme escribirlo bien. La ley de Hooke, ¿sí? Si tiene una longitud inicial o una longitud natural, L es 0, pues la fuerza es más, hasta lo voy a poner así. La fuerza es proporcional a cuánto se estira. Y eso cuánto se estira, pues sería X menos L0. ¿Sí? Entonces, esta ley de Hooke se satisface también para una barra que se estira o se comprime. Solamente que aquí, como tiene cierta área, esta va a ser el área, aquí lo que definimos ya cuando tenemos un sólido deformable, no un resorte, que podría ser un sólido, pero en una dimensión. Ya cuando tenemos algo en dos dimensiones o en tres dimensiones, definimos lo que es un esfuerzo y una deformación. Entonces, la ley de Hooke es la misma. El esfuerzo, ahorita vemos qué es el esfuerzo, es proporcional a la deformación. En este caso, que actúa la tensión en esta superficie de manera perpendicular, ¿sí?
es un esfuerzo normal. Hay esfuerzos de corte cuando es tangente a la superficie, a la cara. Pero ahorita es un esfuerzo normal. Y este esfuerzo es precisamente la tensión por unidad de área. Así se define. ¿Sí? Es la tensión por unidad de área. Si lo ven, si esta tensión es una fuerza, es fuerza por unidad de área. La presión hidrostática es un caso especial de un esfuerzo normal. Entonces, esta es la definición de esfuerzo. La tensión por unidad de área. Y la deformación es qué tanto se estiró la barra entre la longitud inicial, que es L. ¿Sí? Es delta L entre L. Y esta es la ley de Hooke para la barra, ¿sí? Para un medio deformable. Esto se puede escribir de manera un poco más complicada cuando se trata de diferentes esfuerzos y algo en 3 dimensiones. Pero este es el ejemplo más sencillo. Es una barra a la cual podemos comprimir, ¿sí? O estirar. Hay una deformación, hay un cambio en su longitud debido a esa tensión. Esto es un efecto mecánico, ¿sí? La constante de proporcionalidad se le conoce como módulo de Young. Entonces, T entre A es igual a F. No, Y, se le conoce como, bueno, se le denota con una Y por delta L entre L, ¿sí? Y esta Y es el módulo de Young. ¿Sí? Creo que a lo mejor ya habían escuchado hablar de esto, ¿no? Esto es una deformación de la barra por un efecto mecánico. Pero también sabemos que a esta barra, si la calentamos, si aumentamos su temperatura o la disminuimos, es decir, si hay un cambio de temperatura, hay una deformación por efecto térmico, ¿sí? Entonces esto es efecto mecánico, pero otra manera en la cual podemos deformar esta barra es por efectos de cambios de temperatura. Y lo voy a poner efecto térmico. O sea, hay una deformación, lo voy a poner así, deformación por efecto mecánico, ¿sí? Y hay una deformación por efecto térmico, ¿sí? Hay un cambio de temperatura. Y aquí también esta es una ley experimental, la ley de Hooke. ¿Sí? No estamos, solamente estamos estableciendo las cosas, describiendo esta deformación eh, para la barra, que es la ley de Hooke, ¿sí? Y hay un módulo de Young definiendo cosas. Pero es una ley experimental. Y este efecto esta deformación por efecto térmico también, si uno hace experimentos, obtiene que esta deformación o este incremento en la longitud delta L es proporcional al cambio de temperatura, ¿sí? Entonces hay una expansión térmica. ¿Expansión o compresión? Y también, o sea, esto es una ley experimental y lo que se observa es que delta L es proporcional al cambio de temperatura. De hecho, creo que podemos poner explícitamente la deformación. Este delta L
entre L0, entre L. No le puse L0, le podemos poner L0, la longitud inicial, L0, para que lo identifiquen mejor. A lo mejor lo han visto en algunos libros. Entonces, delta L, o sea, por efectos térmicos hay un cambio en la longitud, que es L0, hay un coeficiente, y aquí tengan cuidado, no es un alfa, sino que es una letra rara y que significa proporcionalidad, ¿no? Esto es proporcional. Este simbolito. Y cuando algo es proporcional a otra cosa, siempre hay de por medio una constante, ¿sí? Entonces aquí hay una constante, de hecho por unidades también, que es alfa. Entonces tengan cuidado en no confundir esta alfa con este símbolo que es proporcional. Bueno, es una constante alfa porque así se le denota, si es el coeficiente de expansión térmica por delta L, ¿sí? Y alfa es el coeficiente de expansión o compresión térmica, ¿no? A eso se le conoce como expansión térmica. Entonces vean que hay un cambio de longitud, o sea, hay un cambio de delta L, delta L que puede experimentar la barra, se debe a esfuerzos, o sea, tiene dos contribuciones, esfuerzos, que es algo puramente mecánico, y cambios de temperatura, ¿sí? Le voy a poner así, delta T, que es un efecto térmico, ¿sí? Delta L se puede deber a que lo estamos estirando la barra, aplicando un esfuerzo, o que por otra parte también se le está cambiando su temperatura, se está calentando, ¿no? Aquí tenemos una llama que puede estar calentando al metal y por lo tanto se expande. Entonces esta delta L pues se va a deber a esos dos cambios, a esas dos contribuciones, mecánicas y térmicas, ¿sí? Lo más sencillo es, pues, suponer esto, que es la ley de Hooke, ¿sí? Esto de aquí, y la expansión térmica lineal, esto es lineal. Algo que es lineal significa que es algo, que es una recta, ¿sí? Que es algo a la, eso, es que es una recta. Delta L depende linealmente de la temperatura, ¿sí? Es una recta, delta L con delta T. Y es en esta aproximación, si delta L es pequeña, no cambia demasiado, y eso porque la temperatura tampoco es demasiada, no cambia demasiado, se satisface esta proporcionalidad. Este es un cambio lineal. Si a lo mejor la temperatura aumenta demasiado, ya no se satisfaga esta ley. Pero esta es este es un cambio lineal, ¿sí? Entonces, delta L se va a escribir como, pues, debido a las dos contribuciones, a esta de aquí y a esta de acá. Lo voy a escribir. Aquí puedo despejar delta L, ¿sí? De la ley de Hooke. Voy a poner 1 y 2. Entonces, de 1, tenemos que, lo voy a copiar. Entonces, esta es la otra de expansión térmica, es muy sencilla, ¿no? Pero de aquí sí tenemos que despejar delta L. Me quedaría, y fíjense, hasta podemos, aquí lo voy a hacer, delta L se debe a cambios debidos a esfuerzos. Le puedo poner delta L subíndice M.
que es mecánico. Entonces, delta L, mecánico, de origen, por efectos mecánicos, va a ser L0 por tau entre A, que es el área transversal, por el módulo de Young. ¿Sí? Y delta L, por efectos térmicos, le voy a poner una T, va a ser L0 por alfa delta T. Entonces, sumando ambos, tenemos que delta L total, o sea, debido a esos dos efectos, o sea, como resultado general, va a ser pues delta LM más delta LT. Profe, disculpe, Sí. el módulo de Young ya en delta LM no sería como dividiendo, no, abajo. Mm, delta L, tienes razón. Gracias. Aquí es uno, aquí lo voy a poner. Sí, gracias. Entonces el cambio general, o sea, el delta L de esa barra, se va a ver a efectos mecánicos y a efectos térmicos. Y va a ser la suma, porque es algo lineal. Aquí es importante, ojo, ¿no? Notar que es algo lineal. Por eso se está satisfaciendo esto que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, delta L, lo voy a poner aquí, va a ser, pues, L0 entre Y, que es este de aquí, y voy a aprovechar, cortar y copiar y pegar. Entonces, más este de aquí, y este es más. ¿De acuerdo? El problema nos dice que, pues que la longitud se mantiene constante y la barra se calienta. O sea, hay un aumento de temperatura. ¿Sí? Aquí lo que no nos dicen, y bueno, eso se me pasó, es debemos de saber el módulo de Young para el aluminio y alfa para el aluminio. O sea, esos dos coeficientes. Pero los podemos calcular, bueno, los podemos obtener en una tabla. Aquí se me pasó decir que se conocía eso, perdón. Pero conociéndolos ya podemos encontrar cuál es el esfuerzo. Entonces, de aquí, esta es nuestra ecuación general del cambio de longitud de la barra. Si para el problema me voy a regresar, vamos a regresar al problema. Pues del problema tenemos que delta L0. ¿Sí? Porque esas paredes de acero lo mantienen a una longitud constante, esa barra. Pero al calentarse, fíjense, ¿qué está pasando físicamente? Que al calentar la barra, esta barra tiende a expandirse. Pero estas paredes de acero, pues son tan fuertes, son tan rígidas, que no permiten que ese cambio de longitud. Pero esa expansión, pues produce una fuerza, un esfuerzo que ejerce el cilindro sobre las paredes. O al revés, por tercera ley de Newton, las paredes lo ejercen sobre la barra. ¿Sí? Entonces de aquí ya delta L es igual a 0, por lo tanto, pues L es 0, que es la longitud que nos dan. ¿Sí? Esta sería L0 entre el módulo de Young por la tensión, tau es la tensión entre el área, tau entre A es el esfuerzo
es igual a tau entre A más L0 por alfa delta T. Y esto es 0. Si conocemos el módulo de Young y alfa, y conocemos delta T, que es el cambio de temperatura, debido a que se calienta, podemos encontrar el esfuerzo, tau entre A. Y si nos dan el área, podemos calcular tau. ¿Sí? Tau esto es fuerza, la tensión o la fuerza. Y este es el área. De hecho, no depende de L0 porque se cancela, ¿no? O sea, no se da L. Fíjense que sí se da. ¿Por qué se da? ¿Qué esfuerzo habrá en el cilindro? ¿Y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared? Suponiendo que son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante. A ver, déjenme ver. Si escribí mal esto. No, parece que no. De hecho, algo aquí pues, importante es que el módulo de Young, vean que sus dimensiones, como aquí tenemos longitud y longitud, sus dimensiones son de fuerza por unidad de área, que son de presión. O sea, el módulo de Young, sus unidades son de Pascal. Son muy pequeñas, son 10 a la menos 3 quizá. Ahorita déjenme ver si puedo encontrar algunos valores. Y esta de aquí, la expansión, sí, está bien, delta M entre L. Sí. Entonces, aquí tenemos 0. Entonces, como se me cancela L0, obtengo que tau entre el área, que es el esfuerzo, es aquí un signo, va a ser alfa delta T entre el módulo de Young. No, por el módulo de Young, ¿no? Sí. Ajá. Por delta T, ¿no? Y la fuerza, pues simplemente es el área por esto mismo. Y hay un signo negativo debido a que es una compresión. ¿Sí? O sea, no sé. La fuerza está actuando de tal manera que pues las paredes lo ejercen como una compresión sobre la barra. No veo por qué dan L0, pero esta sería la respuesta. ¿Alguno de ustedes ve por qué dan L0? Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta tienen sobre esto? No sé si lo hayan visto antes, lo hayan revisado en los libros o en la escuela, no sé. Sí, profe. De hecho, hay más ejemplos así de esfuerzos en el que al final se cancela la longitud inicial. Ok. Entonces, pues yo creo que sí está bien. Al final es como demostrar que no depende de la longitud inicial. Pues sí, eso parece. Aquí el resultado es que no depende de L0. Bueno. ¿Alguna pregunta? Y el esfuerzo te da negativo. El esfuerzo te da negativo. Te da negativo y el signo negativo tiene que ver con que esta tensión actúa como una compresión.
¿sí? Tiene que ver con eso, ese signo. Bueno, déjenme, ya que estamos en esto, déjenme comentarles algo más general, ¿sí? Fíjense, el módulo de Young, de aquí lo puedo despejar, ¿sí? Entonces me va a quedar tau entre A, lo voy a escribir. Entonces el módulo de Young me va a quedar como L0, ya no le voy a poner L0, le voy a llamar L entre el área, L es la longitud de la barra, entre el área, y luego tenemos tau, que es la tensión, ¿sí? Le voy a poner un delta tau. ¿Qué significa? Que esta delta tau es que posiblemente originalmente podría tener una tensión inicial, ¿sí? Y después hay una tensión final, es decir, hay un cambio en esa tensión. ¿Sí? Estoy hablando algo más general, ¿sí? Entonces es un delta tau entre delta L. Y para alfa también sucede algo parecido. Alfa lo puedo escribir como un 1 entre L, ¿sí? Por delta L entre delta T. Estas cantidades en termodinámica se les llama susceptibilidades, ¿sí? Son parámetros, son coeficientes que nos dicen cómo se comporta un material, ¿sí? Si cambiamos en este ejemplo de la barra, como el módulo de Young tiene que ver con tensiones y cambios de longitud, ¿sí? Cómo va a cambiar su longitud si aplicamos una tensión, ¿sí? Y eso es el módulo de Young, multiplicado por L y dividido entre el área. Y alfa nos dice cómo es un material al cambiar su temperatura. Este es más claro, ¿no? ¿Qué le pasa cuando se va a estirar o se va a comprimir o se va a expandir cuando cambiamos la temperatura? Y este alfa y este y tienen cierto valor para ciertos materiales. Precisamente nos dicen cómo se comporta un material ante cambios de temperatura y ante cambios de tensión cuando ejercemos una tensión. Son propiedades térmicas y propiedades mecánicas. Esto en el límite, o sea, cuando delta L tiende a 0 o aquí delta T tiende a 0, esto se convierte en derivadas, ¿sí? Entonces, la Y en realidad es una longitud entre el área por la derivada, pero es una derivada parcial, ¿sí? Es una derivada parcial que se denota de esta manera, de una función respecto de X, es para cuando trabajamos con funciones de más de una variable. Si tenemos una función f de X y Y, pues sus derivadas ya no es nada más una, sino que tiene algo que se conocen como derivadas parciales, que es la derivada de la función, que depende de dos variables, de X y Y, respecto de X. Significa que Y se mantiene constante, no es más que eso, digamos, en sus propiedades eh, eh, operativas, ¿sí? Es decir, tienes una función, derívala, su derivada parcial respecto de X, significa que la variable Y se mantiene constante. Y lo mismo sucede con, o puede suceder con la derivada parcial respecto de Y. Tiene el mismo significado geométrico, es decir, esta función ya va a ser una superficie en X y Y. ¿Sí? Entonces ya es una superficie. Las derivadas, pues tenemos que hacer un plano o hacer un corte, por ejemplo, esta derivada de la función respecto de X
significa que hacemos un corte a una y constante. Esto va a dar una curva. Y en un punto, pues, la tangente es la derivada respecto de x. Y lo mismo con y. ¿Sí? Su significado geométrico es el mismo. Simplemente que hay que hacer un corte en esta superficie. ¿Sí? Entonces, esta y va a ser la derivada parcial de tau respecto de L. Y alfa va a ser 1 entre... Y así se definen. Estas son definiciones. Alfa es 1 entre la longitud por la parcial de la longitud respecto de la temperatura. Esto es para un sólido deformable. Es un sólido que elástico, a veces también se le conoce como un sólido elástico, aunque la palabra elástica se refiere sobre todo a los materiales que satisfacen la ley de Hooke, ¿sí? La que acabo de escribir, que el esfuerzo es proporcional a la deformación. No siempre sucede eso. Ese es un cierto límite. O sea, cuando la deformación no es muy grande. Entonces, este es un sólido deformable, es decir, una barra, es un ejemplo más sencillo, que puede cambiar su longitud, que se estira o se comprime debido a efectos mecánicos y debido a efectos térmicos. La deformación en general se va a deber a ambos. ¿Sí? En un gas también sucede, definimos también ciertos coeficientes, ciertas susceptibilidades. En un gas también tenemos propiedades de que se expande el gas o se comprime debido a presiones. ¿Sí? Y también se expande o se comprime debido a cambios de temperatura. Aquí en el sólido deformable, déjenme poner la figura. Bueno, este lo voy a borrar. Y ahorita regresamos a esto de las derivadas. En un sólido deformable, nuestro modelo pues es una barra de cierta área, de cierta longitud, y tiene una temperatura, es la propiedad térmica importante en termodinámica, ¿no? Es la variable principal, si lo queremos ver así. Y aparte tenemos la tensión, ¿sí? Las variables en este sistema, en esta barra, el ejemplo más sencillo, son la tensión, el área, no, el área no, el área se mantiene constante, es algo que estamos suponiendo, se mantiene constante. En realidad puede cambiar al estirarse y al comprimirse la barra, pero para simplificar, se mantiene constante. Entonces tenemos la tensión, la longitud y la temperatura, ¿sí? Son nuestras variables, son las variables de estado de este sistema, de este sólido deformable. En un gas, pues, nuestra figura, ¿no? Siempre es un rectángulo que tiene un gas, que tiene moléculas, y nuestras variables son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Tiene cierta presión, tiene cierto volumen y tiene cierta temperatura. Aquí también se definen ciertos coeficientes, que es el coeficiente de expansión volumétrica, que se denota con beta, se define como 1 entre el volumen. Este es el análogo de alfa. Alfa es en una dimensión y beta es en un gas que tiene en general pues un gas en 3 dimensiones. Bueno, en particular más bien. Se pueden estudiar gases en 2 dimensiones. Entonces es 1 entre el volumen. ¿Sí? Aquí es la longitud por la derivada, en vez de la longitud, pues tenemos el volumen. La derivada del volumen respecto de la temperatura.
¿sí? Este es el coeficiente de expansión volumétrica. Y se define el coeficiente de compresión adiabática como capa T, es una capa. Aquí se pone un signo por convención y es uno entre el volumen por el cambio del volumen, la derivada de B, pero respecto de la presión. Aquí en termodinámica solemos poner el subíndice a qué otra variable constante. Entonces es a temperatura constante y este de aquí arriba, beta, es a presión constante. Aquí también se definen aquí a temperatura constante y a tensión constante. Y este kappa T para los gases se llama coeficiente de compresión adiabática. Isotérmica, perdón. También hay uno adiabático, pero este es isotérmico. Coeficiente de compresión isotérmica. Y aquí también se puede hacer algo parecido aquí, lo que hicimos en el problema. ¿Sí? Los cambios en la longitud, en ese caso, en la barra. Entonces déjenme ponerlo algo más general. Entonces aquí tenemos esta función, ¿sí? En X y Y. Tenemos dos derivadas, la derivada cambios de la función en X, eso significa, ¿no? O sea, que tanto cambia esa función cuando me mantengo en una Y constante y qué tanto cambia esa función al moverme en X. Y esta derivada de F respecto de Y, lo mismo, ¿sí? Mantengo una X constante, ¿sí? Me voy en un camino a X constante y veo qué tanto cambia la función. ¿Sí? ¿Cómo se dan los cambios de esta función en general? O sea, yo me puedo mover en cualquier dirección sobre esta superficie. ¿Sí? Si yo estoy en un punto, me puedo mover en la dirección que yo quiera. Son una combinación de cambios en X y cambios en Y. ¿Sí? En una dimensión, lo voy a poner aquí. En una dimensión se define la diferencial. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos una función, f de x, me voy a poner y. Entonces es una curva. Tenemos la derivada, ¿no? La derivada de y respecto de x, perdón. Ahí está. Entonces tenemos la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y aparte tenemos la diferencial, ¿sí? La diferencial son cambios, ¿sí? O sea, ¿cómo es quiero ver los cambios en y, pues se debe a, si me paro en un x, en este cambio en y, voy a exagerar un poco, déjenme ver. Aquí tengo x, le puedo poner x0 y aquí un x en general y eso me da un y0 y aquí este y, ¿sí? Entonces este cambio en y, que es y menos y0,
pues lo puedo calcular con este triángulo rectángulo, que sería la tangente, pero la tangente es precisamente la derivada en ese punto de esa función, ¿sí? Entonces, esta es la derivada de y respecto de x en ese punto, x0, por x menos x0. Eso es delta y. En el límite, cuando me voy acercando cada vez más, pues se define una diferencial, que es la diferencial de y, que es la derivada de y respecto de x, y este x menos x0 pasa a ser dx. Esto es la diferencial en una dimensión, ¿sí? Una aplicación muy sencilla es calcular la recta que pasa por un punto dado, y eso me aproxima la función alrededor de ese punto x0, ¿sí? Entonces esto en una aproximación lineal que es una recta, pues estos diferenciales pasan a ser incrementos. Lo que tengo aquí arriba, delta y, es la derivada de y respecto de x en x0 por delta x. ¿Sí? ¿Qué pasa en dos dimensiones? En una función que depende de dos variables. ¿Cómo está dado delta f? Pues puedo calcularlo con estas derivadas, hacer ya no voy a ir con los detalles, ya voy a escribir la diferencial, pero se puede ver que se va a deber a cambios en x y cambios en y, ¿sí? Entonces la diferencial total en dos dimensiones, en una función que depende de x y y, así se le conoce, diferencial total. Solamente quisiera que pues conocieran eso. Es de f, aquí tengo f, lo voy a llamar así, df, es la derivada parcial de f respecto de x por dx, más la derivada parcial de f respecto de y por dy. ¿Sí? Eso es en general. Esa es la diferencial total. ¿Sí? Que es el análogo a esta diferencial en una dimensión. Aquí hicimos esta aproximación lineal, que es la recta, y aquí podemos también hacer una aproximación lineal. ¿Qué significa? Que los cambios en la función, si no me muevo demasiado de un punto x0, y0, ¿sí? Si me muevo poquito respecto de ese punto, pues ese cambio en esa función va a estar dado por algo análogo a lo que hicimos en una dimensión, que es la parcial de f respecto de x, evaluado en ese punto, en x0 y y0, por delta x, más la parcial de f respecto de y, evaluado en ese punto, voy a poner x0, y0, por delta y, ¿sí? Y este es un plano, es la ecuación de un plano, en x y y, las variables x y y. Delta f, pues es f menos f0, f0 sería la función evaluada en ese punto, x0, y0, este sería f0. Entonces este es, creo que es lo importante ahorita que quisiera, bueno, estas dos. La diferencial en general es esta, con las derivadas parciales, y este es en la aproximación lineal. De la función, ¿sí? Si no me muevo demasiado de ese valor, x0 y y0, el cambio en esa función se debe a los cambios en x y cambios en y por delta x y delta y. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Esto de aquí. Por eso es una aproximación lineal.
los cambios en la longitud se deben a cambios, a efectos mecánicos, eso ya aterrizando, ¿no? En la termodinámica, en la física, esos cambios en la longitud, que es una función de la tensión y la temperatura, se debe a efectos mecánicos, es decir, a la tensión, y a efectos térmicos, que es cambios de temperatura. Por eso esto fue lineal. Este delta T y este, aquí no se ve, pero este sería un delta T, delta tau. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bueno, entonces esta diferencial tiene varias aplicaciones aquí en física, aquí en las Olimpiadas. Pues ahorita vimos que este ejemplo, ¿sí? Estoy haciendo algo más general para que no quede solamente en esto de aquí, ¿sí? Ahorita vamos con algo más general. Pero otra aplicación de esta diferencial es, por ejemplo, las incertidumbres. En un experimento, una magnitud, ¿sí? Que ustedes miden, se puede deber a que están midiendo dos variables, ¿sí? Piensen en un ejemplo bastante sencillo, en dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces tenemos R1 y R2. Y esta R1, por algún motivo, tiene una incertidumbre, ¿sí? Tiene cierta incertidumbre de medida, de un delta R1. Y este R2 también, ¿sí? Que pueden ser diferentes o pueden ser la misma. Pero en principio tendrían cada una de ellas esa incertidumbre. Sí, sí me siguen con lo de incertidumbre, ¿verdad? Esto de asignar una incertidumbre a algo que se puede medir. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿cuál es la resistencia total? ¿Y cuál sería la incertidumbre de esa resistencia total? O sea, va a tener asignada una incertidumbre debido a que R1 y R2 tienen ciertas incertidumbres. Entonces, como están conectadas en paralelo, sé que 1 entre R, que es la resistencia total, le voy a poner, no, le voy a poner así R. Si están en paralelo es 1 entre, si es así, ¿verdad? 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿no? Sí. Entonces R es una función de R1 y de R2, que sería, ¿cómo queda? Esto se multiplica, y esto pasa. Y abajo es suma, ¿no? Ándale, gracias. R1 por R2, R1 más R2, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Cada R1 tiene una delta R1, la incertidumbre, ¿sí? Asociada a R1 y a R2 también. ¿Cuál va a ser delta R? Pues lo que se suele hacer es esta aproximación lineal. ¿Alguien iba a decir? Sí, profe. Bueno, creo que la incertidumbre sería R2 entre R1 más R2 menos R1, R2 entre R1 más R2 al cuadrado por delta R1. Sí, a ver si me lo dictas más despacio. Claro que sí, profe. Ajá. Bueno, sería más menos Más menos, el ajá. R2. Bueno, todo entre paréntesis, sería un Sí. paréntesis. Ajá. R2 entre R1 más R2. ¿Así? Sí, profe. Más R1, R2 entre R1 más R2 al cuadrado. Solo el denominador al cuadrado. R1. Sí, sería R1, R2 Ah, entre R1 más R2 al cuadrado.
¿Todo eso al cuadrado? más. ¿Así? Sí, profe. Todo Ok. el corchete multiplicado por delta R1. Por delta R1. Y luego es algo como y casi igual, sería Ah, ok, nada más ok, que. ok. Sí, ya, ya. Ajá. Entonces lo que hiciste fue que calcular estas derivadas, ¿no? Sí, profe. Y Ajá. como pues es prácticamente simétrico, entonces nada más nos quedaría casi Ajá. lo mismo, solo que en lugar de derivar R1, derivamos R2 y ya nos queda Ajá. nada más Exacto. R1 entre R1 más R2 y ya nos queda. Exacto. Entonces sería delta R derivada de parcial de R respecto de R1 por delta R1. Sí, delta R1 pues en principio lo conocemos. Más la parcial de R respecto de R2 por delta R2. Y estas derivadas son las que calculaste, ¿no, Carlos? Entonces Sí, aquí profe. falta otro Solo término me que es... quedó, Ajá. solo que me quedó el más entre esos dos términos como menos. Aquí, a ver, eso es importante. Aquí menos, lo que borré. Sí, profe. Este es menos. Sí, profe. Ah, ok. Pero, Carlos, ¿sí tienes en cuenta lo del valor absoluto? Ajá, eso iba. Sí, Ah, perfecto. a mí Entonces, me quedó un poco más simplificado. antes, déjame, ahorita me dices, Claro, solo para todos. En general, las incertidumbres no se restan, ¿sí? Una incertidumbre, recuerden, pues es algo que eh, marca un error respecto de una medición, ¿sí? Entonces no puedes llegar, si algo se está restando, pues no puede ser que esa incertidumbre eh, te pueda dar cero, es decir, que disminuya, inclusive cero. Si hay algo que está restándose, en principio te podría dar un cero. Entonces, no es posible que una incertidumbre te dé cero cuando sus incertidumbres, por ejemplo, aquí en R1 y en R2 son diferentes de cero. Entonces, tengan cuidado, esto siempre, en incertidumbres, ¿sí? Es valor absoluto. Ah, perfecto, profe. Valor absoluto y se suman. O sea, aquí podría, bueno, ya está, el valor absoluto. ¿De acuerdo? Bueno, si quieres, ahora sí, dime, Juan. Entonces, ¿cómo te quedó delta R? sí, me quedó como la resistencia total al cuadrado, que pues ahí se podría sustituir a gusto, por, se abre paréntesis, delta R1 sobre R1 cuadrado. Sobre R1 cuadrado. Sí, Ajá. más delta R2 sobre R2 cuadrado. Y ya. Delta R2 sobre R2 cuadrado. ¿Así? Sí, Ok. Bueno, pues los demás, revísenlo. Traten de hacerlo. Es una álgebra ahí sencilla que se puede hacer. Y es una aplicación directa de la diferencial total en más de una variable, ¿no? En dos variables o más. Sobre todo en incertidumbres puede haber más, ¿no? De f respecto de z por delta z. Y otro es el uso aquí que estamos haciendo en termodinámica, ¿sí? Entonces déjenme regresar a lo que estábamos viendo en el gas. Aquí ya lo tenemos, el gas, ¿no? Entonces fíjense, tenemos para el gas y para el sólido deformable estos coeficientes. Entonces físicamente, ¿qué significa? Estos coeficientes son susceptibilidades, es decir, qué tanto cambia una de las variables del sistema al cambiar otra. Por ejemplo, beta. ¿Qué tanto cambia su temperatura cuando cambia su volumen? Y eso es beta. Kappa T es qué tanto cambia el volumen cuando cambia la presión. ¿Cuánto vale kappa? Esto es para un gas o un fluido en general. ¿Cuánto vale kappa T para un fluido? Digo, para un líquido. Kappa T.
Déjenme ponerlo en otra hoja para escribir algunas ecuaciones. Entonces, ¿cuánto vale kappa T para un líquido? ¿Qué me habían dicho la vez pasada de un líquido? Entonces, kappa T para un líquido. Que por más que cambie esa presión, el volumen no cambia. Entonces, en un líquido esto va a cero. Es aproximadamente cero, si bien lo ponemos así. Es aproximadamente cero, kappa T. Sí, en un líquido. En un gas, ¿no? En un gas sí depende. Precisamente ese cambio de volumen sí depende de la presión. ¿Sí? Entonces, en un gas, no lo voy a poner así, kappa T es diferente de cero. Y en un líquido es aproximadamente cero. Bueno, de una vez se los digo algo que tengo aquí en la mente. Fíjense, estas son derivadas, esta kappa T, ¿sí? En el diagrama PV, de presión y volumen, fíjense que son a temperatura constante. Es decir, es la derivada o al contrario, el inverso de la derivada de P respecto de B. ¿Sí? O sea, aquí la derivada de la presión respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante, es decir, en una curva isotérmica, es igual a menos, hay un signo menos, que es, aquí lo volteamos simplemente, eso significa la relación inversa, es decir, P respecto de B es simplemente el inverso. Entonces sería menos 1 entre kappa T por B. ¿Sí? Entonces, en una curva isotérmica, si es un líquido, esto es aproximadamente cero. Si esto es cero, en un líquido esto va a infinito. Las curvas isotérmicas de un líquido son muy pronunciadas. Déjenme borrar esta de aquí. Y lo voy a poner aquí. Esta es una curva isotérmica de un líquido. ¿Sí? Su derivada a T constante. ¿Sí? Esta es una isotérmica. A T constante, su derivada de P respecto de B es prácticamente infinita. ¿Sí? Bueno. ¿Qué le pasa a un líquido? Sí, déjenme hablar un poco de física aquí, continuar con la idea. Cuando tenemos un gas, lo podemos comprimir, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante. Pero cuando lo vamos comprimiendo, hace una transición de fases, cambia de gas a líquido. Entonces, la curva isotérmica es algo así. Esta es una curva isotérmica. Aquí está en un gas. ¿Sí? Cuando es un gas, se comporta como el gas ideal. Kappa T para el gas ideal es 1 entre la presión. 1 entre P. De hecho, para el gas ideal es, lo podemos calcular, ¿no? Si la ecuación de estado es P por B igual a nRT, de aquí podemos despejar el volumen, me queda que, la presión, bueno, el volumen, para calcular directamente kappa T. Entonces me queda B entre P, ¿no? Y es la derivada de P respecto de P, B respecto de P, perdón. Entonces es que es la parcial de B respecto de P, pues va a ser menos nRT, manteniendo P constante, entre P cuadrada. ¿Sí? Y esto es, aquí hay un menos, y fíjense que aquí es nRT entre P,
que es esto de aquí. Entonces es menos B entre P. ¿Sí? Pero este menos con este B es la definición de kappa T. Por lo tanto, kappa T es 1 entre P. De aquí. Bueno, en el gas se comporta así. Esta es la derivada. O sea, no es... ¿Tiene cierto valor? No es cero. No es ni infinito ni cero. Pero en esta región, esta de aquí, es de coexistencia de líquido y gas. Fíjense que en la coexistencia, la kappa T es cero. Aquí kappa T es cero. Bueno, perdón, es infinito. Esto de aquí. ¿Sí? Porque esta derivada es cero y kappa T es el inverso. ¿Sí? Y aquí es, habíamos quedado que kappa T es prácticamente cero, sí, infinito. Aquí en esta parte del líquido. Bueno, esto para plantear un poco las ideas de la física, ¿sí? Después a lo mejor hablamos sobre esto de la transición con la ecuación de Van der Waals. Pero déjenme regresar a estas derivadas. Entonces ya vimos que la diferencial total en general es derivadas parciales, ¿sí? Entonces lo mismo se puede hacer para el gas y para el sólido deformable. Entonces, para el sólido deformable, la diferencial total de la longitud va a ser la derivada de la longitud respecto de la tensión. La longitud es una función de la tensión y la temperatura. Por delta de tau, perdón, más, esto es a T constante, aquí en termodinámica eso es importante, aquí no lo vamos a ver tanto, pero es importante este subíndice. Y luego la derivada de la longitud respecto de la temperatura por dt, manteniendo la tensión constante. Y este coeficiente de aquí, bueno, esta derivada y esta derivada se puede poner en términos del módulo de Young y de alfa. ¿Sí? Lo voy a escribir. Entonces, delta L, esta derivada de L respecto de tau a T constante es dL, es esta de aquí, pero el inverso de L respecto de tau, que sería L entre A por Y de tau, más este módulo de Young, más dL en dt, y este sí es directamente alfa por L de T. Y este ya es la diferencial total de la barra, del sólido deformable. Lo mismo se puede hacer para un gas, ¿sí? Se puede escribir en términos de beta y de kappa T. Para los líquidos, kappa T es prácticamente cero, es muy pequeña, pero es constante. Eso sí es importante. Kappa T y beta son constantes. Para un gas no, para un gas sí dependen de, kappa T y beta sí dependen de la presión y la temperatura. O sea, kappa T y beta dependen en general, pues de P y T, de la presión y la temperatura. Aquí vemos que kappa T es 1 entre la presión. Fíjense, cuando son constantes, que es en un líquido o en un sólido también. O sea, Y y alfa podrían ser funciones, pero estamos en lo más sencillo. En un sólido elástico o deformable, voy a poner elástico, un metal o los plásticos creo que no se satisface tanto. Esto para un metal, vamos a ponerle. Y, el módulo de Young y alfa también son constantes. ¿Sí? Déjenme trabajar con esta diferencia.
y encontrar esa aproximación lineal, pero de una forma más general. Entonces, L y A son constantes, ¿sí? De hecho, A es una constante, aquí el área es constante. Perdón, L no es constante, es una variable. Y vamos a suponer que Y y alfa son constantes. Entonces vamos a integrar esta ecuación, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos esta variable que es la longitud. Bueno, la diferencial en la longitud, y aquí tengo la longitud, y aquí tengo la longitud. Precisamente esta forma de escribirlo así, por eso Y y alfa se definen así, divididos entre L. O sea, esto me permite escribir lo siguiente, de la diferencial en L entre L es igual a 1 entre A por Y por D tau más alfa por dt, ¿sí? Si Y y alfa son constantes, pues todo esto es constante y todo esto es constante. Y aquí tengo la diferencial en L entre L. Entonces esto lo puedo integrar de manera directa. Se integro simplemente así. ¿Sí? Y aquí, y lo hago, ¿sí? Todo esto es constante. Precisamente me permite simplificar las cosas. Aquí solamente tengo que integrar dl entre L, que sería el logaritmo. Voy a tener una constante aditiva y esa la voy a cargar como una constante global, como lo hicimos la vez pasada. Entonces, voy a integrar, ¿no? Entonces me va a quedar logaritmo de L, ¿sí? Igual a 1 entre A por Y. Y aquí la integral de d tau, pues es precisamente delta tau. ¿Sí? Bueno, tau. Voy a poner tau. Ah, no, aquí sí. ¿Saben qué? Sí, mejor sí. Lo voy a hacer de una L0 a una L. ¿Sí? Y de aquí de tau. De una tau inicial, le voy a poner así, tau 0 a una tau. Y aquí la temperatura cambia de una T0 a una T. ¿Sí? Entonces me voy a regresar. Aquí la integral del primer término es logaritmo de este de aquí. Me queda logaritmo, pero es logaritmo de L entre L0. ¿Sí? Y aplicando las propiedades de logaritmos. Y, bueno, primero integrando en los límites de integración y después aplicando la propiedad de logaritmo. Y de este lado me queda 1 entre A por Y delta tau, que sería, esta delta tau es tau menos tau 0. Y este último término, que sería alfa por delta t. Y delta t es igual a t menos t0. ¿De acuerdo? Fíjense que no me quedó que L, ajá, ok. Fíjense, lo que teníamos aquí, déjenme regresar, perdón por moverlo tan rápido. Aquí, esta delta L es proporcional al delta tau y delta t. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ah, ok, ya lo puse. Gracias. Entonces voy a seguir aquí. Ah, ok. Entonces fíjense, delta L no es proporcional a un delta tau más un delta t. ¿Sí? Todavía falta una aproximación. ¿Sí? Entonces déjenme seguir de aquí. Entonces voy a aplicar la función inversa, que es la exponencial, y esto me queda como L entre L0 igual a la exponencial de todo esto de aquí. Sí, lo voy a poner así, exponencial de esto mismo. Y esto voy a copiar y lo voy a pegar.
¿sí? Y entonces L sería L0 por todo esto. Ya voy a terminar. Si expandimos esta exponencial, o sea, la exponencial, sabemos que la X es 1 más, más X cuadrada sobre 2, bueno, 2 factorial, más, etcétera, ¿no? Otros términos. Es la serie el desarrollo, la serie de Taylor o la serie de la exponencial, de la función exponencial. Si lo aplicamos aquí, podemos escribir que L es L0 por 1 y X es todo esto de aquí. Este es el primer término, el término lineal. Más esto mismo al cuadrado, ¿sí? O sea, esto mismo. Pero al cuadrado, ¿sí? Ya no lo voy a escribir. Más sobre 2 factorial más eso mismo. Al cubo, 3 factorial más, etcétera, ¿sí? Pero si nos quedamos en la aproximación lineal, es decir, delta tau y delta t son pequeños, estos van a ser más pequeños porque están al cuadrado, al cubo, etcétera, y van a ser más pequeños. Entonces, en la aproximación lineal solamente contribuyen estos términos y los demás los puedo hacer cero. Y de ahí obtengo, fíjense que este L0 multiplica aquí, que sería L0, y esto me lleva a que delta L, ¿sí? Que sería L menos L0, este L0 lo paso para acá restando, es L0, de hecho esto puedo poner como aproximado. Una duda, profesor. lineal. Entonces, para hacer esa aproximación de que a partir del tercer término ya son cero, el módulo de Young y el alfa tendrían que ser muy grandes y pequeños respectivamente, ¿no? Puedo suponer que delta t, más bien, o sea, porque y y alfa son constantes, son lo que hemos considerado. Podríamos también suponer que son pequeños, aunque aquí lo que suponemos es más bien que delta tau y delta t son pequeños. Ok. Sí. ¿Sí? Porque estos son cuadrados, entonces aquí serían estos al cuadrado, de hecho, producto de ambos. Fíjate, todavía va a ser más pequeños. O sea, hay un término este primero, que es al cuadrado, fíjate que tiene término cuadrático en tau y en t, y término cuártico, porque es un delta t por delta t. No, cuadrado también sigue siendo. No, perdón, sigue siendo cuadrado. Porque es delta t, producto de delta t por delta t. Delta tau por delta t, perdón. Pero bueno, vamos a considerar que son pequeños y podemos despreciarlos. Entonces me queda delta L es igual a L0 por esto de aquí, que es lo que escribí antes. Que es 1 entre A por Y por delta tau más, todo eso multiplicando por L0 por alfa delta t. Esta es la aproximación lineal cuando Y y alfa son constantes y estos cambios son pequeños. Y esto es lo que de manera intuitiva, de manera, no sé cómo decirlo, de manera sencilla, yo les dije aquí. Si les dije los cambios de la longitud se debe a cambios en la longitud de efectos mecánicos y otra parte de efectos térmicos. ¿Sí? O sea, esto se puede entender, pero en realidad no es del todo obvio desde un punto de vista más formal. Y es lo que encontramos aquí.
para un líquido, beta y kappa T son constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se deberían de quedar? Esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vimos? Perdón por estarle moviendo tanto. Es esto de aquí. ¿Sí? El cambio en la longitud se debe a efectos mecánicos con el módulo de Young y a efectos térmicos, ¿no? Térmicos, perdón, con el coeficiente de expansión volumétrica. Algo mismo sucede con el gas, digo, con el líquido. Con el líquido, beta y kappa T son constantes. Y déjenme ponerlo ya en términos de en un gas. En un líquido, perdón. En un gas no, en un líquido. En un líquido, el cambio de volumen es aproximadamente el volumen inicial por, aquí déjenme buscarlo. O sea, se puede hacer lo mismo, ¿no? De la integración, pero es muy similar. Solo que aquí no aparece un área y aparece beta y kappa T. Déjenme ponerlo, buscarlo, encontrarlo. Aquí está. Aquí lo tengo. Yo voy a copiar todo esto que tengo aquí, en estas notas. Fíjense, lo que se puede hacer también es escribir la diferencial del volumen en términos de kappa y beta, y es la ecuación 54. Se integra de la misma manera. Hacemos lo mismo en la expansión y quedamos con el primer término y es este de aquí. Aunque aquí me faltó poner un B0, que es la ecuación 58. ¿Sí? Entonces, físicamente, o sea, lejos de hacer esta integración, es interesante, la verán ya en un curso universitario, pero también es importante para soltarse un poco con las integraciones, las diferenciales, ¿no? Que siempre salen en la Olimpiada, aunque no está en el reglamento, al menos en la Ibero no viene, eso sí, pero en la internacional sí sí suele venir. Entonces el cambio de volumen es B0 por menos kappa T por delta P más beta por delta T. Es muy similar al sólido deformable. Entonces este se debe a efectos puramente mecánicos. O sea, esta es la parte mecánica, ¿sí? Debido a la presión. O sea, cambios en la presión, que es este término, y este es a efectos térmicos. A cambios de temperatura. ¿Sí? Y está beta y kappa T. Y hay un signo porque kappa T está definida con un signo negativo. Y un problema similar sería qué le pasa, por ejemplo, a un líquido que se somete a una presión y a un cambio de temperatura, pero su volumen no cambia. Sería un ejemplo similar al inicial que vimos de la barra. ¿Sí? Es un ejemplo. Sería que delta B sea 0, ¿no? Imagínense un líquido que tienen confinado en
en un recipiente de volumen constante, pero lo calientan, aumentan su temperatura, entonces hay un cambio de temperatura. Y aparte, no sé, a lo mejor está la presión, hay un cambio de presión, ¿sí? O sea, este líquido, si lo calentamos, si aumentamos su temperatura, va a tender a expandirse. Beta en general es positivo, aunque con el agua tiene una propiedad interesante que beta cambia de signo, alrededor de 0 grados. Beta tiene que ver cómo se expande cuando cambia su temperatura. Entonces, seguramente lo han leído o lo saben, el agua, el hielo flota, ¿no? ¿Por qué flota en el agua? Es la misma sustancia, pero su densidad en estado sólido es menor que en estado líquido. Y eso no es muy común, es una propiedad de pocos líquidos, entre ellos el agua, ¿no? En general, un líquido se expande al aumentar su temperatura. Y de hecho el agua también, pero alrededor de 0 grados, que es cuando empieza a congelarse, bueno, por debajo de 0 grados, beta cambia de signo. Bueno, eso lo pueden leer, consultar en internet. Si puedo, a lo mejor la siguiente clase vemos. Entonces, si aumentamos la temperatura, lo calentamos, se tiende a expandir el líquido. Entonces podemos ejercer un cambio de una presión para que se mantenga su volumen constante. Y podemos, si nos dan kappa T y beta, podemos calcular ese cambio de presión necesario para mantener en un volumen constante el líquido. Bueno, lo voy a dejar aquí, ya son las 9. Creo que tengo un problema de esto. Déjenme pasárselos. Sobre de lo de líquido. Y bueno, quedó el otro problema. A ver si lo resolvemos la siguiente vez. Aquí está. Es relacionado con lo que le estoy comentando. Entonces, si pueden, pues ahí echenle un ojo después. Ahí está el problema. Y se los voy a pasar por el WhatsApp. Bueno,